Me llamo Lorenzo Barrenechea, tengo 65 años, soy jubilado de los viejos ferrocarriles nacionales y paso mis días en Guadalajara, Jalisco. Jamás imaginé que algún día contaría esto en voz alta. Uno siempre piensa que ciertos golpes le pertenecen a otras familias, a otros destinos, nunca al propio. Pero la vida tiene un modo particular de torcer el camino cuando menos lo esperamos. Lo que voy a relatar ocurrió una noche de domingo durante una cena que debía ser tranquila. Y terminó revelando la traición que más puede desgarrar a un padre. Aquella velada mi madre, la señora Aurelia, ya con sus 90 años encima, me salvó la vida con un simple mensaje de celular. Todo comenzó como un domingo cualquiera. Mi hijo Mateo había insistido en preparar algo especial en casa. «Papá, déjame consentirte hoy. Quiero cocinar algo distinto para los dos», me dijo con esa chispa que me recordaba al niño que fue. Mateo, con sus 35 años, siempre había sido mi orgullo. Mi único hijo. Creí conocerlo como uno conoce el ruido del propio corazón. Mi madre también estaría presente. A pesar de su edad, seguía lúcida con esa mirada que detecta lo que otros pasan por alto. Y esa noche, su percepción cambiaría todo. La mesa estaba puesta con esmero bajo la luz cálida de la bombilla del comedor. Mateo iba y venía inquieto, revisándolo todo como si una sombra invisible le respirara en la nuca. «Es solo una cena, hijo», le dije riéndome. Pero él insistía en que era algo especial. Mi madre permanecía callada sentada en la sala, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y esa mirada que escruta silenciosamente. Cuando nos acomodamos, Mateo me sirvió primero con un cuidado tan excesivo que me resultó extraño. «Papá, hice tu platillo favorito. Le puse ese toque que siempre te gusta». Noté entonces que Aurelia no probaba bocado. Solo observaba como si el aire le trajera un presagio. Fue en ese instante cuando sentí mi celular vibrar. Deslicé la mano bajo la mesa, pensando que sería algo sin importancia. Pero era un mensaje de mi madre. Me extrañó. Estaba allí mismo, sentada frente a mí. ¿Por qué me escribiría al leerlo un frío cortante? Me recorrió la espalda. «Hijo, finge que te sientes mal. Sal de inmediato. No comas. Confía en mí». Levanté la vista hacia ella. No habló. Solo sostuvo mi mirada con una firmeza que no necesitaba palabras. Sin pensarlo, apoyé la mano sobre mi estómago y me levanté con torpeza. «Papá, ¿qué tienes?», preguntó Mateo. Su tono parecía hecho de ansiedad, no de preocupación auténtica. «No sé, hijo. Me dio un retorcijón raro. Voy al baño», dije mientras me dirigía al pasillo. «Papá, vuelve. Te enfriarás la comida». «No es para tanto», insistió siguiéndome un paso. La urgencia en su voz no era normal. Era demasiado aguda, demasiado necesitada. Ahí lo supe, algo muy malo se estaba gestando en aquella mesa. No regresé. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambió mi vida para siempre. Mi infancia había sido sencilla, bañada por el sol de barrio y el aroma de tortillas recién hechas. Crecí jugando en las calles tranquilas de Guadalajara, cuando todavía se podía correr descalzo sin temor. La señora Aurelia
siempre fue el cimiento de nuestra familia, una mujer de carácter, de esas que observan más de lo que hablan. Mi padre, ferroviario como yo, terminaría siendo, era un hombre de rectitud casi de piedra. De él aprendí que el trabajo digno y la palabra empeñada son lo único que nadie puede arrebatarte. Un hombre que no cumple lo que dice no vale nada, repetía. Y yo cargué esa frase toda mi vida. Mi madre, en cambio, tenía un don extraño, una intuición que rozaba lo inquietante. Cuando era niño, sabía que mentía antes de que yo abriera la boca. Los ojos confiesan lo que la lengua calla, decía. Más de una vez traté de ocultar una travesura, y bastaba su mirada para desmontarme por completo. Recuerdo cuando con 10 años me prohibió ir a jugar al río Santiago. Me enojé, pataleé, supliqué, pero ella fue inflexible. Hoy no, Lorenzo. Esa tarde una tormenta repentina hizo crecer el río y 2 chicos casi se ahogaron. Cuando le pregunté cómo lo sabía, solo murmuró: «Las madres sienten lo que otros ignoran». Con los años entendí que no era brujería ni nada místico, era su capacidad para leer gestos, silencios, respiraciones, fisuras invisibles. La primera vez que desoyé seriamente su consejo fue cuando me enamoré de la madre de Mateo. «Ella no te quiere como tú crees», me advirtió. No le hice caso. Pensé que eran celos, prejuicios. Cuando aquella mujer me abandonó por otro, sus palabras regresaron como un eco que duele. Otra vez tenía razón. Me quedé criando solo a Mateo, que apenas era un crío. Mi madre quiso mudarse con nosotros, pero me negué. Quería demostrar que podía ser padre por mi cuenta. «Siempre estaré cerca», prometió. Y lo cumplió. Mateo creció siendo un muchacho cariñoso, pero demasiado atraído por lo material. Mientras otros niños soñaban con juguetes sencillos, él pedía lo último, lo más caro. Yo, intentando llenar el hueco que su madre dejó, cedía una y otra vez. «Lo estás malacostumbrando, Lorenzo. Los límites educan más que los regalos», me repetía Aurelia. Pero mi culpa era más fuerte que su razón. Trabajaba doble turno para comprarle bicicletas costosas, videojuegos, ropa que yo jamás habría podido tener a su edad. Y cuando llegó la adolescencia, las exigencias solo crecieron: el celular más nuevo, la computadora más rápida, viajes con amigos. Y yo seguía diciendo que sí. Recuerdo la mirada severa de mi madre cuando le entregué las llaves de su primer coche a los 18. «Estás criando un problema, no un hombre». Y el tiempo, como siempre, le dio la razón. El tiempo pasó. Con el paso de los años, Mateo terminó la universidad, consiguió empleo y parecía, al menos en la superficie, estar construyendo su propio camino. Yo ya me había jubilado del ferrocarril después de más de 3 décadas de trabajo. No era rico, pero tenía mis ahorros, algunas inversiones modestas, lo suficiente para vivir con tranquilidad y dejarle un futuro digno a mi único hijo. Fue entonces cuando empecé a notar ligeras grietas en su comportamiento, llamadas que cortaba apenas yo entraba en la habitación, salidas repentinas al anochecer, excusas mal hiladas. Y siempre, siempre había una petición de dinero. «Fueron inversiones que no salieron como esperaba», decía. «Un negocio necesita capital», repetía sin ofrecer más detalles. Mi madre, la señora Aurelia,
ya rondando los 80, pero con la mente tan afilada como el filo de un cuchillo recién pulido, observaba todo sin perder ni un gesto. Lorenzo, ese muchacho, oculta algo. Mucha plata entrando y saliendo y pocas palabras claras. Me dijo una tarde, mientras el sol caía por la ventana y levantaba motas de polvo sobre el comedor. Pero yo me empeñaba en defender a Mateo. Decía que estaba emprendiendo que así funcionaban los negocios modernos. En el fondo, temía admitir que quizá algo en mi manera de criarlo había fallado. Es duro para un padre aceptar que el daño puede haber empezado dentro de su propia casa. Los años siguientes, sin embargo, transcurrieron con una aparente calma. Mateo aseguraba que todo iba mejor, que pronto me devolvería cada centavo. Yo fingía creerle más por necesidad emocional que por auténtica confianza. No imaginaba, y solo lo entendería en aquella cena maldita, que detrás de esa fachada tranquila estaba fermentando algo oscuro, venenoso. Mi propio hijo, al que había criado con todo lo que fui capaz de dar, estaba tejiendo un plan que ningún hombre debería escuchar jamás de labios de otro, mucho menos de quien lleva su sangre. Y ese plan no prosperó únicamente porque Aurelia, con sus 90 años y esa intuición que desafía la lógica, percibió lo que yo, aun viéndolo todos los días, no pude reconocer. Fue entonces cuando entendí el amor puede cegarnos incluso ante lo que nos grita en la cara. Y así llegué a ese domingo. A la mesa con Mateo, sonriendo de una forma que no era de alegría sino de nervio, y mi madre enviándome un mensaje que me salvaría la vida. Un mensaje simple que decía: «Sal ahora». Ese mensaje abriría la puerta al secreto más siniestro que alguna vez habitó nuestro hogar. Mi primer amor llegó cuando aún era un muchacho. Se llamaba Almudena, una joven sencilla del barrio. Nos vimos en un baile frente a la catedral. La música se mezclaba con el eco de los pasos y el aroma a tamales que venía desde los puestos. Tenía unos ojos que brillaban como la noche cálida de Jalisco. Creí que seríamos eternos, pero el destino la llevó a vivir con su familia en Ciudad de México, y nuestro amor se desvaneció como tantos amores de juventud. Guardé de ella una nostalgia dulce, y la certeza de que el corazón por roto que esté siempre encuentra manera de seguir. Fue paseando por el Centro Tiempo, después que conocí a Camila Rentería, la mujer que sería la madre de Mateo. Atendía un local de telas. Tenía una alegría contagiosa y una risa que llenaba la habitación como si abriera ventanas. No se parecía en nada a Almudena. Camila era inquieta, soñadora, con un deseo constante de viajar y probar horizontes. Me casé con ella siendo joven, convencido de que la vida nos esperaba con los brazos abiertos. Y cuando nació Mateo, sentí que por fin teníamos una familia completa. Compré una casa modesta cerca de la estación donde trabajaba. Aurelia venía seguido con dulces de tamarindo para su nieto y palabras de advertencia para mí. Aún recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo, la tarde del primer cumpleaños de Mateo, música suave, olor a café recién colado, globos colgando del corredor. Mi madre miraba a Camila de una forma que yo conocía demasiado bien, la mirada de quien está captando algo que los demás prefieren ignorar.
«Hijo», me dijo en la cocina, mientras la olla seguía humeando, «esa muchacha no tiene el corazón puesto aquí». Yo, por supuesto, defendí a Camila. Dije que mi madre exageraba que mi esposa era buena y dedicada. Aurelia solo negó con la cabeza y murmuró: «El tiempo muestra la verdad, hijo. Siempre la muestra». Y la mostró. Cuando Mateo tenía 7 años, regresé del trabajo antes de lo usual y encontré la casa vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota: «Lorenzo, no puedo vivir así más. Necesito vida. Cuida bien a nuestro hijo». Camila se había ido con un representante comercial que recorría la región, alguien que le prometía viajes, ciudades grandes y el brillo que nuestra Guadalajara no podía darle. Nos dejó atrás con la frialdad de quien se quita un abrigo viejo. Mateo resintió esa ausencia con una intensidad que me rompía el alma. Las primeras noches lloraba llamándola, y yo torpe lo abrazaba diciéndole: «Tu mamá nos quiere, hijo. Solo tuvo que irse». Una mentira piadosa para intentar protegerlo del abandono. Aurelia quiso mudarse con nosotros, pero mi orgullo me detuvo. «Puedo con esto», dije, quizá para convencerme a mí mismo. Así comenzó mi vida como padre soltero, días enteros en el ferrocarril y noches dedicado a Mateo. Cocinaba, lavaba su ropa, revisaba sus tareas. Al principio me sentía ahogado por la rutina, pero poco a poco establecimos un ritmo, un hogar roto pero funcional. Tal vez, por culpa o por temor a que se sintiera menos amado, comencé a darle todo lo que pedía. Donde otros padres decían «no», yo siempre decía «sí». Donde había un límite, yo lo extendía. «Es solo un regalo», me justificaba ante mi madre cuando me reprochaba. «El niño ha sufrido demasiado». Y esos regalos pronto pasaron de simples juguetes a cosas más costosas. Relojes, aparatos, caprichos de moda. Mateo aprendió rápido que bastaba pronunciar sus deseos con el tono adecuado para que yo cediera. En la escuela lo veían como el niño que lo tenía todo, y entre los adultos se murmuraba: «Es el hijo de Lorenzo Barrenechea, al que la esposa abandonó. Pobrecito». La adolescencia de Mateo fue un torbellino: malas calificaciones, reportes de la escuela, amistades dudosas. Yo decía: «es la edad, ya pasará». Pero Aurelia veía más lejos. «Ese muchacho está aprendiendo que puede obtenerlo todo sin mover un dedo. Lorenzo, estás criando a un hombre que cree que el mundo le debe algo». Yo siempre la ignoraba. «Solo está encontrándose mamá. Todos los jóvenes pasan por eso». Cuando Mateo terminó la preparatoria, sorprendió a todos diciendo que quería estudiar una carrera universitaria. Me sentí orgulloso, pensé que la madurez por fin llegaba. Me apreté el cinturón para pagarle una universidad privada. «Invierte en tu futuro hijo», le dije. «Estudia para tener una vida mejor que la mía». Pero una vez dentro de la universidad, su mundo cambió. Empezó a juntarse con jóvenes de mucho dinero, jóvenes que vivían en otra realidad. Entonces vino la ropa de marca, los bares caros, los gastos inesperados. Y así comenzaron las llamadas: «Papá, necesito comprar un libro importante». «Papá, hay un viaje de estudios esencial». Y yo seguía diciendo que sí. «Papá, perdí la cartera con todo el dinero del mes.
me decía Mateo con esa voz que mezclaba urgencia y un dejo de culpa ensayada. Y yo, empeñado en creer que los tropiezos eran parte de su formación, le enviaba lo que pedía sin hacer demasiadas preguntas. Temía presionarlo y que, como su madre, un día simplemente se alejara. Mateo terminó su carrera en administración y pronto anunció que quería abrir su propio negocio. «Voy a hacer que funcione, papá. Ya verás. Te voy a dar mucho orgullo». Le presté una parte importante de mis ahorros. Era una supuesta oficina de consultoría, algo relacionado con inversiones. Nunca entendí del todo su trabajo. Cada vez que preguntaba a Mateo, respondía con términos financieros que para alguien formado en el ferrocarril como yo sonaban a humo. «Te está engañando», advirtió la señora Aurelia cuando le conté. «Ese muchacho no sabe lo que cuesta el dinero ganado con sudor». Pero yo una vez más la ignoré. Prefería aferrarme a la idea de que Mateo estaba forjando su camino, que pronto sería exitoso y que algún día me devolvería todo con intereses. Era mi único hijo, mi legado, el único trozo de futuro que tenía. Lo que no sabía era que detrás de esa fachada de emprendedor prometedor, Mateo hundía cada vez más sus finanzas y, como descubriría luego, buscaba la salida más impensable para un hijo. Fue en esos meses cuando los sucesos extraños empezaron a acumularse. Primero un accidente casi fatal. Los frenos de mi coche fallaron mientras bajaba una cuesta pronunciada por la calzada Independencia. Logré detenerme con el freno de mano y la suerte de no haber tráfico. «Debe ser falta de mantenimiento, papá», dijo Mateo cuando se lo conté. «Esos carros viejos son así. Deberías comprar uno nuevo». Después vino la caída de una escalera. Un peldaño cedió en cuanto puse el pie. Me golpeé el brazo nada grave, pero la madera había sido quebrada limpiamente. «Esta casa ya se está viniendo abajo», comentó Mateo. «Podrías venderla y comprarte un departamento más moderno». Nunca relacioné nada de eso con algo siniestro. Era mi hijo, mi Mateo. El niño que crié, solo el que dormía abrazado a mi pecho cuando su madre nos dejó. ¿Cómo imaginar que detrás de aquella sonrisa amable podía esconderse un plan tan cruel? El tiempo siguió su curso y así llegamos a aquel domingo. Mateo me llamó temprano. «Papá, voy a preparar una cena especial esta noche. Tengo una sorpresa». Sonaba animado casi demasiado. Invité a Aurelia, que a sus 90 seguía insistiendo en no perderse ningún encuentro familiar. «Claro que voy. Nunca me pierdo una cena con mi hijo y mi nieto», dijo sin pensarlo. Esa tarde, mientras el ventilador de techo giraba perezosamente y yo veía la televisión, noté a mi madre observando a Mateo en la cocina. Estaba sentada en su mecedora inmóvil, pero con los ojos siguiéndolo como si estuviera descifrando un rompecabezas. Mateo iba y venía concentrado, ajeno a esa mirada que tantas verdades había revelado a lo largo de los años. «No deja que nadie entre a la cocina», comenté cuando él salió al patio a buscar algo. «Dice que quiere hacerlo todo, solo que es una sorpresa completa». Aurelia apenas asintió, sin apartar la mirada de la puerta por donde Mateo había desaparecido. Había en su expresión una inquietud grave, como un presagio antiguo. Yo no entendí en ese momento que aquella cena sería realmente una sorpresa, pero del tipo que hiere, no del que se celebra.
Mientras Mateo regresaba silbando una ranchera, mi madre tomó mi mano. Su piel era frágil, pero su agarre firme. Me miró directo a los ojos y susurró: «Presta atención a todo hoy, hijo. No todo es lo que parece». Un escalofrío me recorrió. Era el mismo tono que usaba cuando presagiaba peligro. El mismo que me salvó el día que quiso impedir que fuera al río Santiago en plena tormenta. Su voz nunca había fallado. Si hubiera sabido entonces lo que estaba a punto de descubrir, quizá me habría marchado antes de que el sol cayera por completo. Pero me quedé. Y cuando nos sentamos a la mesa y mi celular vibró con aquel mensaje, entendí que hay verdades capaces de quebrar un corazón para siempre. Después de que Camila Rentería nos dejó la vida, entró en una rutina sobria pero estable. Yo trabajaba en el ferrocarril, Mateo crecía y Aurelia siempre estaba cerca. Aunque ella vivía en su propia casa, mi ascenso a administración me permitió estar más presente con mi hijo. Aprendí a manejar la casa, a preparar platillos sencillos pero sabrosos, mole de olla, pozole, y a convertirme a la fuerza en padre y madre. Mateo parecía adaptarse a pesar del vacío materno. En la escuela obtenía notas regulares, tenía amigos, participaba en actividades como cualquier niño. Mi vida amorosa quedó relegada. Hubo algunas mujeres, sí, pero ninguna capaz de ocupar el lugar que Camila había dejado. Tal vez tenía miedo de volver a ser abandonado. Preferí volcar mi energía en criar a mi hijo. Cuando cumplí 50, empecé a pensar en el futuro. Invertí parte de mi salario en el Afore. Compré un pequeño terreno a las afueras de Guadalajara. Saqué un seguro de vida dejando a Mateo como beneficiario. Nada lujoso, pero suficiente para que no quedara desamparado si algo me ocurriera. Un hombre necesita pensar en el mañana, le dije a Aurelia cuando le conté. Ella respondió con esa serenidad suya: «Cuidado con crear demasiadas expectativas en el muchacho. El dinero fácil puede hacer más daño que bien». Por entonces Mateo estaba en la preparatoria, entrando a la etapa más cara de su crecimiento: ropa de marca, aparatos electrónicos, fiestas con amigos. Todo costaba más de lo que yo podía comprender. Yo trabajaba duro para darle lo que creía necesario, aunque Aurelia pensaba que me excedía. «Das demasiado, Lorenzo», me insistía. Que la señora Aurelia solía decirme que el muchacho tiene que aprender el valor real de las cosas. Pero, ¿cómo negarle algo al único hijo que ya crecía sin madre? Era más sencillo ceder ver cómo se iluminaba su rostro cuando obtenía lo que deseaba. Me repetía que solo estaba compensando su ausencia haciendo lo mejor que podía. Cuando Mateo anunció que quería estudiar administración, sentí una mezcla extraña de orgullo y preocupación. Orgullo, porque sería el primero de la familia en llegar a la universidad. Preocupación por los gastos que eso implicaría. «No te preocupes, papá», me dijo al verme dudar. «Voy a buscar una beca. Si hace falta, trabajaré medio tiempo». Esa determinación me dio esperanza. Quizá pensé por un momento, Aurelia se equivocaba. Mateo parecía despertar cierta responsabilidad, darse cuenta de que nada se consigue sin esfuerzo. Logramos una beca parcial y yo me hice cargo del resto. Fueron tiempos apretados, pero ver a mi hijo en la universidad justificaba cualquier sacrificio. Llegué a trabajar horas extras en el ferrocarril e incluso tomé chambitas
los fines de semana para asegurar que no le faltara nada. Mateo se graduó con notas promedio, pero trajo a casa el diploma como si fuera un talismán. «¿Viste, papá? Lo logré». Organizamos una pequeña celebración, solo él, Aurelia y yo. Compré un pastel en la pastelería del barrio y abrí una botella de tequila que guardaba para momentos significativos. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó Aurelia mientras brindábamos. «Voy a abrir mi propio negocio», respondió Mateo sin pensarlo. «Estoy viendo una oficina pequeña en el centro. Voy a dar consultoría a empresas». Había un brillo en sus ojos, una ilusión juvenil que me convenció. Cuando me pidió un préstamo para comenzar, no dudé ni un instante, tomé parte de mis ahorros, los mismos que reservaba para mi vejez, y se los entregué. «Es una inversión en tu futuro, hijo. Sé que va a funcionar». Los primeros meses parecían auspiciosos. Mateo salía temprano, regresaba noche tras noche, hablando de clientes, reuniones, proyectos. No entendía la mitad, pero me consolaba verlo esforzarse. Sin embargo, los cambios no tardaron en aparecer: salidas nocturnas frecuentes, ropa de marca, accesorios caros, un coche nuevo que aseguró haber financiado. «Los negocios van bien», decía. «Tengo que cuidar mi imagen, papá. En este ramo la apariencia es clave». Yo quería creerle. El mundo había cambiado. Quizá los negocios ahora sí funcionaban así. ¿Y quién era yo para cuestionar lo que no conocía? Pero entonces llegaron las peticiones de dinero. Primero cantidades pequeñas para cerrar un trato, después montos cada vez más altos para aprovechar oportunidades únicas. Siempre había una promesa de devolver pronto con intereses. «Hijo, no estoy entendiendo», le dije un día tras una petición exagerada. «Si el negocio va tan bien, ¿por qué necesitas tanto?». «Son inversiones, papá», respondió seguro. «Estoy creciendo. Te voy a pagar todo con ganancias». Cuando se lo conté a Aurelia, frunció el ceño. «Lorenzo, ese muchacho se está metiendo en algo turbio. Nadie necesita tanto dinero en un negocio recién nacido». Pero yo la corregí con terquedad. «Mamá, usted no entiende cómo funciona hoy en día. Los jóvenes trabajan distinto». Aún así, la duda empezó a sembrarse en mí. Luego recibí una llamada en casa. Una voz áspera preguntó por Mateo. Cuando dije que no estaba solo, respondió: «Dígale que estamos esperando el pago. El plazo se está acabando». Enfrenté a Mateo. Él soltó una carcajada ligera, como si yo exagerara. «Algún cliente ansioso, papá. Nada grave». Y volví a creerle, quizá por miedo a enfrentar lo que podía estar descubriendo. Quizá por no querer aceptar que mi hijo podía mentirme sin remordimiento. Fue por esa época cuando empezaron los incidentes. Primero, los frenos del carro fallaron en plena bajada. El mecánico los revisó con gesto preocupado. «Don Lorenzo, esto no parece desgaste normal. Los cables fueron cortados parcialmente». Yo pensé que intentaba cobrar de más. «Debes estar confundido, Toño. El coche es viejo». Después un escalón cedió bajo mi peso mientras bajaba hacia el patio. Por suerte logré sujetarme del barandal, aunque me herí el brazo. Al revisar la escalera, noté clavos aflojados, maderas sueltas, como si alguien las hubiera manipulado. «Esta casa ya es peligrosa, papá»,
comentó Mateo al verme vendado. Deberías venderla. Podrías comprarte un departamento más seguro. La propuesta me hirió. Esa casa era donde lo había criado, donde estaban los recuerdos que la ausencia de Camila no pudo borrar. No, hijo, solo necesita reparaciones. Semanas después, durante una visita de Aurelia, ocurrió algo más inquietante. Ella tomó mi caja de medicinas para la presión y la examinó con cuidado. Yo llevaba días con mareos inexplicables. «Lorenzo, estas pastillas están diferentes», murmuró. «El color no coincide». «Será otro laboratorio», dije, intentado restarle importancia. «Vamos a tirarlas y comprar otras», insistió. «No confío en esto». Para complacerla acepté. Y como un mal presagio que se cumple mis mareos, desaparecieron inmediatamente con las nuevas medicinas. Cada incidente visto aislado parecía simple mala suerte. Pero Aurelia empezó a unir las piezas del rompecabezas. Una noche, mientras el viento nocturno golpeaba las ventanas y la sala estaba apenas iluminada por la lámpara, me dijo con un tono que helaba la sangre: «Lorenzo, necesitas abrir los ojos. Algo no está bien». «¿Qué intenta decir mamá?», pregunté. «Los accidentes, las medicinas, las deudas. Mateo está tramando algo, hijo. Lo siento en los huesos». Me enojé más por miedo que por convicción. «Usted está exagerando. Mateo es mi hijo, sangre de mi sangre». Pero, incluso mientras decía esas palabras, una sombra comenzó a formarse dentro de mí. «¿Cómo puedes pensar algo así?», le respondía Aurelia, herido en el orgullo. Ella no insistió, pero en sus ojos se encendió una tristeza antigua, como si viera más allá de mis palabras. «A veces el amor nos ciega, hijo. No siempre conocemos de verdad a quienes creemos amar». Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Desde entonces empecé a observar a Mateo con otra mirada, las llamadas en susurros, el sobresalto al verme entrar de repente, las preguntas casuales pero incisivas sobre mi seguro de vida y mis inversiones. Una mañana, mientras él se bañaba, su celular quedó sobre la mesa de la cocina. Nunca había cruzado esa línea, pero algo en mí se quebró. Lo tomé. En la pantalla aparecieron mensajes de cobros, amenazas, montos desorbitados, nombres desconocidos, frases que helaban la sangre. Antes de poder profundizar más, escuché cómo se cerraba la regadera. Volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba, sintiendo un temblor en las manos que no podía controlar. Aquello me dejó inquieto, pero aún así no quería imaginar lo peor. «Seguro es un negocio que salió mal», me dije. «Voy a ayudarlo, vamos a arreglarlo juntos». Fue entonces cuando me llamó ese domingo por la mañana. «Papá, voy a preparar una cena especial. Necesito platicar algo importante contigo. Yo me encargo de todo». Su voz sonaba distinta, casi aliviada, como si hubiera tomado una decisión que arrastraba desde hacía tiempo. Sentí una chispa de esperanza. Tal vez por fin me diría la verdad, pediría ayuda, abriría el corazón. Invité a Aurelia, pensando que sería bueno que estuviera presente en un momento tan delicado.
Cuando le conté sobre la cena, guardó un silencio largo, como si contara los segundos en su mente. «Estaré ahí, hijo. No faltaría». Lo que yo no sabía era que ese silencio llevaba escondida una intuición sombría, una certeza que sólo ella, con sus 90 años de sabiduría y cicatrices invisibles, podía percibir. Una intuición que horas después salvaría mi vida a través de un simple mensaje en la pantalla de mi teléfono. Mientras acomodaba la mesa y ventilaba la casa, pensaba en Mateo, en cómo ayudarlo, en cómo empezar de nuevo. El aire de la tarde entraba por la ventana del comedor, moviendo las cortinas despacio, como si la casa respirara conmigo. No imaginaba que el problema era mucho más profundo, más oscuro de lo que podía concebir. Y cuando sonó el timbre anunciando la llegada de Aurelia, el modo en que me miró me hizo sentir que esa noche no sería como las otras. Era una mirada pesada llena de un conocimiento terrible, un secreto que pronto compartiría conmigo y que sería mi salvación. En los últimos años, nuestras vidas habían encontrado cierta estabilidad. Mateo parecía sostener su negocio a pesar de los tropiezos. Yo seguía viviendo en la casa donde lo había criado, disfrutando mi jubilación con pequeñas reparaciones y cuidando el huerto del fondo. Aurelia, aunque mayor, se mantenía firme e independiente. Vivía sola en su casita, a unas calles donde yo la visitaba casi todos los días. «Mientras pueda preparar mi café de olla, no necesito compañía», decía con esa mezcla de orgullo y ternura tan suya. En nuestras charlas siempre preguntaba por Mateo. No era simple curiosidad de abuela, era otra cosa. Un oído atento, una sombra de preocupación. «¿Cómo va su negocio?» «Parece que bien», respondía yo, aunque sin plena convicción. «Dice que está creciendo. Y te ha pedido más dinero». Era directa sin rodeos. «De vez en cuando», admitía yo, «pero siempre lo devuelve». Aurelia solo movía la cabeza en silencio, y ese silencio decía mucho más que cualquier regaño. Fue en una de esas visitas cuando la vi más seria de lo habitual, pensativa, con la mirada fija en la ventana abierta. «¿Qué pasa, mamá? ¿Algún problema?» Ella suspiró profundamente antes de decir: «Lorenzo, necesito contarte algo». Me confesó que había visto a Mateo el día anterior en el centro discutiendo con un hombre de aspecto peligroso frente a un bar de la calle Juárez. No era un cliente. Ese hombre lo estaba amenazando. Le apuntaba con el dedo en la cara. Escuché que le hablaba de plazos finales y consecuencias. Mi estómago se apretó, pero intenté minimizarlo. «Debe ser algún negocio, mamá. Su oficina está cerca». Aurelia me miró sin parpadear. «Estoy vieja, hijo, pero no sorda. Y hay más». Me contó que después de que el hombre se fue, Mateo se quedó ahí desesperado, pasándose las manos por el cabello. Luego llamó a alguien y dijo claramente: «Necesito resolver esto pronto, no tengo opción». Un escalofrío me recorrió. Recordé las llamadas, las deudas en su celular, las peticiones de dinero, pero aún luchaba contra la idea de lo peor. «Debe ser un mal negocio, mamá. Voy a preguntarle». «No hagas eso», me alertó, agarrando mi brazo con una fuerza que no esperaba. «Finge que no sabes nada. Promételo, Lorenzo».
Se lo prometí para tranquilizarla, aunque no estaba convencido. Pero aquella conversación dejó una semilla que empezó a crecer en los días siguientes. Empecé a observar a Mateo con más atención sus horarios, sus silencios, la manera en que a veces me miraba, como si calculara algo. Una noche me despertó un ruido en la cocina. Bajé despacio sin encender la luz y lo encontré revisando el gabinete donde guardo mis medicinas. «Hijo, ¿qué estás haciendo?», se sobresaltó casi dejando caer un frasco. «Papá, qué susto. Me dolía la cabeza, buscaba un analgésico». «Los analgésicos están en el cajón del fregadero, no ahí», respondí con desconfianza. «Ah, me confundí», murmuró cerrando el gabinete de golpe. «Creo que mejor me voy a dormir». Cuando subió las escaleras, abrí el gabinete y revisé mis medicinas. Parecían normales, pero algo en mí decía que debía estar alerta. Al día siguiente compré nuevas y escondí las anteriores para compararlas, y entonces comenzaron las preguntas más directas de Mateo. «Papá, ¿ese seguro que hiciste sigue vigente?». «Sí», respondí. «¿Por qué?». «Nada, es que ya estás grande. Conviene tener todo en orden». Su tono era amable, pero en el fondo algo helaba. «¿Y ese terreno que compraste, ya pensaste en venderlo?». «Está subiendo de valor», comentó Mateo una tarde cualquiera, como quien pregunta sin preguntar. «No pienso vender, hijo», respondí. «Es parte de tu herencia». Entonces sonrió, pero era una sonrisa hueca que no alcanzaba a iluminarle los ojos. «No hables así, papá. Todavía vas a vivir mucho». Aquellas conversaciones empezaron a repetirse, siempre suaves, siempre envueltas en una aparente inocencia, pero insistentes. Cada vez mostraba más interés en mis bienes, en cuánto valía cada cosa, en cómo tenía organizados mis documentos. Hasta que un día, al volver del súper, vi su coche estacionado frente a la casa de Aurelia. Me resultó raro, él casi nunca la visitaba solo. Me quedé en mi coche observando. Al poco tiempo salió tenso, como si una conversación le hubiese raspado la paciencia. Mi madre apareció en la puerta firme, con el semblante endurecido. Cuando él se marchó, caminé hacia su casa sin ocultar mi inquietud. «Vi el carro de Mateo aquí», comenté con naturalidad al entrar. «Sí estuvo», respondió con un tono seco. «¿Qué quería?». Aurelia dudó un instante, como midiendo cada palabra. «Vino a preguntarme sobre tu testamento, Lorenzo». «¿Mi testamento? ¿Y por qué vendría contigo y no conmigo?». «Exactamente eso le dije. Ese asunto se habla entre padre e hijo. No involucra a una abuela». Una incomodidad profunda me golpeó el pecho. ¿Por qué Mateo indagaría sobre mi testamento a mis espaldas? Aurelia bajó la mirada un segundo, como si cargara una verdad pesada. «Hay algo más, hijo. No me gustó su modo. Se veía desesperado». «¿Cómo así?». Cuando le dije que no sabía nada de ningún testamento, se alteró. Dijo que necesitaba saber que era urgente. Mencionó plazos y no tener más tiempo. Sentí el estómago hundirse. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no quería enfrentar. En los días siguientes, Mateo pareció extrañamente tranquilo, casi aliviado. Ese cambio repentino me inquietó.
Parece que las cosas están mejorando en tu negocio, comenté durante la cena. Sí, papá. Estoy viendo una luz al final del túnel, respondió sirviéndose más frijoles. Por cierto, pensé en preparar una cena especial el domingo. Solo nosotros tres, tú, yo y la abuelita. ¿Qué dices? Excelente idea, murmuré ocultando mi sorpresa. Mateo jamás había mostrado interés por cocinar. ¿Alguna ocasión especial? No solo quiero agradecer lo que han hecho por mí. A veces uno se olvida de mostrar gratitud. Acepté la explicación, pero algo en su voz tenía filo, como una sonrisa que corta. Llamé a Aurelia ese mismo día. Dice que quiere hacer una cena para nosotros, mamá. Hubo un silencio largo al otro lado. Lorenzo, no me gusta esto. Ese muchacho nunca ha cocinado. ¿Por qué empezaría ahora? Tal vez está cambiando, dando la vuelta. Tal vez, concedió ella sin creérselo del todo. Voy a estar ahí, pero mantente alerta, hijo. Muy alerta. Llegó el domingo. Mateo llegó temprano cargado de bolsas del súper, con un entusiasmo casi nervioso. Va a ser una cena inolvidable, papá dijo, mientras acomodaba los ingredientes. Especialmente para ti. Me ofrecía ayudar, pero rechazó cualquier intento. Quiero hacerlo solo. Es una sorpresa. Al poco tiempo, llegó Aurelia cargando su bolsa de cuero vieja, la que casi nunca usaba, y que ese día pesaba más de lo normal. ¿Trajiste algo para la cena?, pregunté señalando la bolsa. Solo algunas cosas que puedo necesitar, respondió con un tono que no admitía preguntas. Se instaló en su mecedora, desde donde tenía vista directa a la cocina y a la mesa. Sus ojos no descansaban. Seguían cada movimiento de Mateo. «No deja que nadie entre», dije en voz baja. «Quiere sorprendernos». «Ya veo», murmuró ella con igual discreción. «Lorenzo, agarra tu celular y tenlo cerca. Y pase lo que pase, no comas nada hasta que yo te diga». «Mamá, ¿de verdad cree que...?» me cortó sin parpadear. «Solo haz lo que te pido». La convicción en su voz me clavó un escalofrío. Me guardé el celular en el bolsillo y esperé. Cuando Mateo anunció que la cena estaba lista, sus ojos brillaban con un entusiasmo inquietante, casi febril. «Vengan, ya está todo. Preparé algo especial para cada uno. Sirvió 3 platos distintos». «Este es el tuyo, papá», dijo colocando frente a mí un plato de arroz con carne y una salsa oscura. Luego puso otro frente a Aurelia similar, pero notablemente distinto. «¿Por qué son diferentes?», pregunté con desconfianza. «A ti te gusta la salsa más picante», dijo rápido, «y a la abuelita se la hice sin chile por su edad». Una explicación plausible. Pero Aurelia no movió un dedo. Tenía las manos juntas en el regazo, observando a Mateo sin parpadear. «Ándale, papá, prueba», insistió Mateo con un ligero temblor en la voz. «Lo hice especialmente para ti». Fue entonces cuando sentí mi celular vibrar. Saqué el teléfono disimuladamente. Era un mensaje de Aurelia. «Hijo, finge que te sientes mal. Sal ahora. No comas nada. Confía en mí». La miré. Su expresión era urgente, dura como el acero.
Me llevé la mano al estómago y me levanté bruscamente. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Mateo alarmado. «No sé, hijo. Un dolor repentino. Voy al baño». Mientras me alejaba, escuché su voz subir de tono. «Papá, regresa. Es solo una indisposición. Se te va a enfriar la comida». Aquella insistencia ansiosa terminó de confirmarlo. Algo terrible estaba en marcha. En lugar del baño, tomé el camino directo hacia la puerta del patio. Cuando estaba por abrirla, me giré. La escena se quedó grabada en mi memoria como una fotografía rota. Mateo de pie tenso, con una mezcla de rabia y miedo, deformándole el rostro. Y frente a él, Aurelia con sus 90 años tan firme como una roca vieja, sosteniéndole la mirada sin ceder ni un milímetro. Aquella fue la última imagen que alcancé a ver antes de cruzar la puerta del patio, sin comprender que lo peor aún no había ocurrido y que el mensaje de Aurelia acababa de arrancarme del borde de la muerte. Crucé el jardín casi a tropiezos. La noche estaba despejada, la luna llena bañaba las plantas que yo mismo había sembrado años atrás. Sentía el corazón latiéndome en el cuello, como si quisiera salir huyendo por sí solo, miedo, desconcierto, incredulidad. Todo mezclado. Me quedé quieto bajo el frescor de la noche, tratando de ordenar los pensamientos. «No comas nada. Sal ahora». La voz firme de mi madre seguía resonando dentro de mí. Aquella casa, mi refugio, durante tantos años, de pronto se sentía como una trampa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que mi hijo había preparado la cena con algo sospechoso? ¿Que mi madre, con 90 años a cuestas, temía un envenenamiento? Sonaría a desvarío. Decidí esperar afuera y observar. Me acerqué sigilosamente a la ventana de la cocina, ocultándome entre las sombras del jardinero viejo de pirul. Desde ahí los vi. Mateo seguía de pie discutiendo con Aurelia. No escuchaba nada, pero sus cuerpos hablaban solos. Él manoteaba tenso con una rabia contenida. Ella continuaba sentada rígida como una estatua que lo desafiaba a un duelo silencioso. De pronto vi a Mateo tomar mi plato y empujárselo hacia ella, insistiendo con vehemencia en que lo probara. Aurelia negó con la cabeza firme e impenetrable. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mateo, cegado por la ira, tomó una cucharada de la comida destinada para mí y se la llevó a la boca. Lo que sucedió después quedó tatuado en mi memoria. Su rostro cambió de inmediato. Los ojos se abrieron desmesuradamente, la piel se le volvió ceniza. Sus manos volaron hacia la garganta, mientras retrocedía torpemente, tirando la silla en el proceso. Intentó hablar, pero solo consiguió emitir sonidos ahogados. Y luego su cuerpo cayó al suelo, convulsionando en espasmos brutales. Aurelia se incorporó con una calma aterradora. Abrió su bolsa de cuero y sacó un pequeño frasco. Se arrodilló junto a él, que ya tenía espuma saliéndole de la boca, y le dijo algo que no pude escuchar. Ese fue mi límite. Corrí hacia la casa, abriendo la puerta del patio de un golpe. Cuando llegué al comedor, la escena era dantesca. Mateo retorciéndose en el suelo, la espuma blanquecina resbalando por la comisura de sus labios,
los ojos perdidos en algún punto entre el terror y la nada. Aurelia sostenía su cabeza para que no se golpeara. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando?», grité, sintiendo las piernas traicionarme. Ella me miró con una serenidad que helaba la sangre. «Comió del plato que había preparado para ti, hijo». «¿Mi plato por qué? ¿Qué tenía?». «Veneno», respondió sin temblarle la voz. «Te iba a matar». Sus palabras me atravesaron como una cuchillada. Mi propio hijo. Mi Mateo. «¡Imposible!», grité, incapaz de aceptar la realidad que se dibujaba frente a mí. ¿Por qué haría algo así? «Por dinero», contestó Aurelia, mientras el cuerpo de Mateo seguía agitándose ya con menos fuerza. «Tu seguro de vida, la casa, el terreno, le debe a gente peligrosa a Lorenzo. Mucho dinero». «¿Cómo sabes eso?». «Lo escuché ayer por teléfono cuando fui a dejarles la gelatina. Él no se dio cuenta. Hablaba sobre resolver de una vez, sobre cómo el seguro pagaría todo después de que te fueras». Miré a Mateo en el suelo, casi inconsciente, la respiración entrecortada, el rostro pálido congelado en una mueca de dolor. «Necesitamos una ambulancia», dije con manos temblorosas, buscando el celular. «Ya llamé», dijo Aurelia mostrando el suyo. «Vienen en camino». Me arrodillé junto a mi hijo. A pesar de todo, el instinto paterno fue más fuerte que la traición recién descubierta. Sostuve su mano fría. «Hijo, ¿por qué?», susurré, mientras las lágrimas se acumulaban. «¿Por qué me harías esto?». Contra todo pronóstico, Mateo abrió los ojos. Estaban nublados, apagándose, pero por un instante pareció verme. Papá», balbuceó. «Disculpa, deudas. Ellos me iban a matar». «¿Quién, hijo, quién?». «Agios, Tas», murmuró antes de caer nuevamente en la inconsciencia. En ese momento, la sirena de la ambulancia rompió el silencio de la noche. Los paramédicos entraron a toda prisa. Expliqué lo que pude, evitando detalles que no podrían comprender en ese instante. Mientras lo atendían, uno preguntó: «¿Sabe qué pudo haber ingerido?». Miré a Aurelia. Ella contestó de inmediato: «Mata ratas. Estaba en la salsa de la carne». «¿Cómo lo sabe?», preguntó sorprendido. «Por el olor», dijo con tranquilidad inquietante. «Lo reconozco desde joven. En el pueblo era común». Lograron estabilizarlo lo suficiente para trasladarlo. Cuando se lo llevaban, uno de los paramédicos me miró. «Usted es familiar». «Soy el padre». «Va a necesitar lavado gástrico y cuidados intensivos. La intoxicación es grave, pero llegaron a tiempo. ¿Quiere acompañarlo?». Miré a Aurelia. Ella asintió despacio. «Ve con tu hijo Lorenzo. Te va a necesitar». Entré en la ambulancia sintiendo que caminaba dentro de una pesadilla. En el hospital lo llevaron directamente a urgencias. Yo me quedé en la sala de espera, perdido en una nube de shock. Minutos después, Aurelia llegó en el coche de un vecino. Se sentó a mi lado y tomó mi mano igual que cuando yo era niño, y temblaba por una pesadilla. «Mamá, quiero que me cuente todo».
logré decir al fin. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo lo supo? Pregunté con la voz desgarrándose por dentro. Aurelia respiró hondo. La luz blanca del hospital acentuaba las arrugas de su rostro, pero sus ojos seguían lúcidos, atentos, como los de alguien que ha visto demasiado. Hace tiempo empecé a sospechar, hijo. Habló despacio, dejando que cada palabra cayera como plomo. Los accidentes que sufriste no eran accidentes. Los frenos del coche, la escalera, las medicinas. Eran intentos, Lorenzo. Intentos que no funcionaron. ¿Y cómo supo lo del veneno hoy? Pregunté casi sin aire. Ayer por la tarde, cuando llevé la gelatina, Mateo no me vio entrar. Estaba en el patio hablando por teléfono. Se quedó un instante en silencio, como reviviendo el momento. Escuché claramente cuando dijo: «Mañana todo estará resuelto. No va a sospechar nada. Una dosis en la cena parecerá un infarto natural». Luego bajó la mirada, como si el peso de esas frases aún le oprimiera el pecho. Mencionó tu seguro de vida. Habló de deudas de gente que lo estaba presionando. Tu hijo debía mucho dinero a personas peligrosas. ¿Y por qué no me dijo nada ayer, mamá?, pregunté con una mezcla imposible de dolor y gratitud. Porque no me habrías creído, respondió sin rodeos. Lo habrías enfrentado. Él lo habría negado. Habría inventado alguna excusa. Y tú, como siempre, lo habrías protegido. Necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. Era una verdad cruel, pero verdad. Yo habría defendido a Mateo incluso contra la razón. Cuando insistió tanto con esa cena especial, continuó Aurelia, lo supe. Mateo nunca ha cocinado. ¿Para qué empezar ahora? Y esa obsesión con estar solo en la cocina. Era evidente. ¿Por eso llevaste esa bolsa tan grande? Sí. Ahí guardé mi celular viejo para poder enviarte el mensaje sin que me viera. También metí algunas medicinas, por si intentaba obligarme a comer. La sangre se me heló. Mientras yo vivía negando lo obvio, mi madre, una mujer de 90 años, había planeado cómo enfrentarse al peligro sola, adelantándose a lo peor. ¿Y cómo supiste cuál plato era el envenenado? Insistí, intentando comprender la escena que casi acaba con mi vida. Porque lo cuidó demasiado. Ese plato en particular. Dijo que era más picante para ti. Se inclinó hacia mí. Y cuando insistió tanto en que tú fueras el primero en probar, supe que ese era. Sentí las lágrimas recorrerme el rostro. La frialdad, la precisión del plan de Mateo, era demasiado para comprender. «Mi hijo», murmuré quebrado. «Mi Mateo, ¿cómo llegó a esto?» Aurelia apretó mi mano. «No cargues todo tú. Yo fallé por no insistir más cuando vi señales. Tú, por querer compensar con regalos lo que la ausencia de su madre le quitó. Y Camila por abandonarlo». Tragó saliva. «Pero la última decisión fue suya, Lorenzo. Él eligió este camino». En ese momento apareció un médico con expresión grave. «Familiar de Mateo Barrenechea». Me levanté de golpe. «Soy su padre. Le realizamos un lavado gástrico a tiempo y estamos administrando el antídoto. Está estable, pero la situación es crítica. Las próximas 24 horas serán determinantes». «¿Va a sobrevivir?»,
pregunté con la voz temblando. El médico vaciló. Las probabilidades son buenas, pero no podemos garantizar nada. Ingirió una cantidad considerable de veneno organofosforado. Hizo una pausa pesada antes de añadir: la policía fue notificada. Es el protocolo en casos de envenenamiento. Vendrán para tomar declaración. Que sentí el peso de un mundo entero caer sobre mis hombros. No era solo una tragedia médica, sino legal. Si Mateo sobrevivía, enfrentaría cargos terribles. El médico se alejó. Volví a sentarme junto a mi madre. Permanecimos en silencio mirando el piso pulido, escuchando únicamente el zumbido del aire acondicionado. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dije al fin. «Que si me hubiera pedido ayuda, yo habría vendido la casa, el terreno. Habría usado mis ahorros. No necesitaba hacer esto». Aurelia negó con la cabeza despacio. No era solo dinero, Lorenzo. Era el dinero fácil, el que llega sin esfuerzo de golpe. El seguro habría pagado todo, sin preguntas, sin explicaciones, sin afrontar sus errores. Miró al vacío como si hablara con el pasado. Hay personas que eligen el camino más fácil, aunque sea el más oscuro. Mateo eligió ese y no podías evitarlo. Antes de que pudiera responder, se acercaron dos policías, un hombre mayor de mirada dura y una joven con libreta en mano. «Señor Barrenechea», dijo el oficial, «necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido esta noche». Miré a Aurelia. Ella asintió lentamente. Era momento de enfrentar la verdad, por devastadora que fuese la verdad sobre mi hijo, sobre mi ceguera, y sobre cómo el amor puede volverse también una venda mortal. Respiré hondo y comencé a relatarlo todo, cómo mi madre, con 90 años y un celular viejo, escondido en una bolsa, me había salvado la vida. Mientras hablaba, todavía me parecía irreal. ¿Cómo aceptar que el niño que crié, solo al que enseñé a andar en bici, al que consolé tras el abandono de su madre, había intentado matarme? Y fue entonces cuando comprendí el verdadero peso de aquella frase que Aurelia me repetía desde niño. Los ojos hablan lo que la boca calla. Los ojos de Mateo me habían contado una historia que yo me negué a leer. Y si no hubiera sido por la mirada incansable de mi madre, yo habría muerto frente a ese plato, y el mundo habría creído que fue un infarto. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo sobrevivió, aunque permaneció en la UCI casi una semana. Yo lo visitaba cada día, aún sabiendo que no podía verme. Quizá necesitaba hablarle, aunque no me escuchara, para buscar entre sus rasgos algún rastro del hijo que pensé conocer. La policía, entretanto, realizaba una investigación exhaustiva. Durante el registro del departamento de Mateo, los investigadores descubrieron que la mentira era mucho más profunda de lo que yo jamás habría imaginado. Su oficina de consultoría apenas era un cuartucho rentado con una computadora vieja y un par de muebles mal acomodados. Nada de clientes reales, ni contratos, ni proyectos. Solo la fachada de alguien intentando sostener una vida que ya se le había resquebrajado. En lo verdaderamente perturbador fueron los cuadernos llenos de anotaciones, mis rutinas diarias, horarios, medicinas, hasta los días en que salía a caminar. También encontraron recibos de compra de distintos venenos y un archivo con copias de mi póliza de seguro de vida
papeles de la casa y del terreno, ordenados como quien prepara una sucesión anticipada. Y lo más devastador, las deudas. Mateo debía más de 500.000 pesos a prestamistas y gente metida en apuestas clandestinas, casinos, juegos ilegales, inversiones fallidas, una bola de nieve que llevaba años creciendo sin que yo lo supiera. Su hijo estaba contra la pared, me explicó el comandante, mostrándome los documentos incautados. Esta gente no perdona. Encontramos mensajes con amenazas, ultimátums claros. Y la salida que encontró fue matarme, murmuré sintiendo un dolor que era casi físico. El comandante bajó la mirada. Por desgracia, sí. Usted tiene un seguro de vida considerable. Su casa está pagada. El terreno se ha valorizado. Todo junto suma cerca de 3 millones de pesos, más que suficiente para saldar sus deudas y aún sobrarle. 3 millones. Ese era el precio de mi vida para mi propio hijo. Cuando Mateo recobró la conciencia, la policía ya estaba lista para tomarle declaración. Yo insistí en estar presente. Necesitaba escuchar su verdad, por cruel que fuera. Atado a la cama con restricciones médicas bajo custodia policial, se veía irreconocible, pálido, hundido como si el veneno hubiese drenado no solo su cuerpo, sino lo que quedaba de su alma. Al verme entrar, cerró los ojos evitando mi mirada como si le quemara. «Mateo», llamó el comandante. «Estamos aquí para tomar su declaración oficial sobre lo ocurrido la noche del domingo». Mi hijo abrió los ojos con lentitud, fijándolos en el techo, incapaz de enfrentarme. «Se lo voy a poner fácil», continuó el oficial. «Encontramos todo en su departamento, los venenos, los cuadernos, los documentos del seguro, los mensajes de sus acreedores. Sabemos lo que intentó hacer. La pregunta es, ¿quiere confesar o prefiere complicar más su situación?» Hubo un silencio larguísimo. Lo miré con un dolor que no cabía en el pecho, buscando en su rostro algo del niño que crié. Solo encontré sombras. Finalmente, con una voz áspera dijo: «Confieso, traté de matar a mi padre por el dinero. Aunque ya lo sabía escucharlo, me atravesó como una lanza». «¿Por qué, Mateo?», pregunté con lágrimas que no pude contener. «¿Por qué no me pediste ayuda? Te habría dado todo». Por primera vez me miró. Sus ojos estaban vacíos, como si una parte de él hubiese desaparecido para siempre. «No lo entenderías, papá. Nunca entendiste. No era solo dinero. Era mucho más». «Entonces explícamelo», insistí. «Dame una razón que pueda comprender». Mateo desvió la mirada hacia la ventana donde la luz gris del amanecer se filtraba entre las cortinas. «Empecé apostando en la universidad. Pequeñas cantidades. Luego gané. Pensé que tenía talento. Me creí invencible». Respiró con dificultad. «Pero después llegaron las pérdidas, grandes. Pedí dinero prestado creyendo que podría recuperarlo todo en un solo golpe. Fallé. Pedí más. Caí en un agujero. Y cuando me di cuenta, debía tanto que ni vendiendo todo lo mío pagaba la mitad. Y, en lugar de pedir ayuda, ¿decidiste matarme?», pregunté con la voz rota. «Intenté otras cosas primero», respondió con una frialdad que me congeló la sangre. «Los frenos del coche, la escalera, las medicinas, pero nada funcionó. Me dieron un ultimátum.
Una semana para pagar o yo sería el siguiente. Escuchar esa naturalidad, esa continuidad lógica en sus intentos, me desgarró. No había sido un impulso, sino un plan. «Tu propio padre», murmuré sin poder creerlo. «Yo que te crié solo, que te di todo». Mateo apretó los labios y por un instante vi un destello de rencor. «Ese fue el problema, papá. Siempre me diste todo. Nunca aprendí a valorar nada. Nunca aprendí a aceptar un no. La abuelita tenía razón desde el principio». El nombre de Aurelia me atravesó. No estaba allí. Dijo estar cansada, pero yo sabía que no soportaría ver a su nieto así. «¿Cómo supiste que fue ella?», pregunté recordando el instante en el comedor. Una sonrisa amarga apareció en su boca. «Siempre supe que desconfiaba de mí. Lo veía en sus ojos. Cuando saliste corriendo, la miré y lo supe. Me desafió con la mirada. Y perdiste la cabeza. Intentaste obligarla a comer de mi plato y terminaste probándolo tú», completé yo. «Irónico, ¿no?», dijo con una risa seca. «Envenenado por mi propia trampa. Si no fuera tan trágico, sería hasta gracioso». El comandante cerró su libreta y habló con tono firme. «Mateo Barrenechea queda formalmente acusado de intento de homicidio calificado contra su padre Lorenzo Barrenechea. Permanecerá bajo custodia policial en el hospital hasta que sea dado de alta momento en que será trasladado a prisión preventiva». Supe entonces que nada volvería a ser igual. Mateo solo asintió sin mostrar sorpresa ni resistencia. «¿Tiene algo más que añadir?», preguntó el comandante. Mi hijo me miró una última vez. Por un instante, apenas un parpadeo, creí ver al niño que fui capaz de sostener entre mis brazos un brillo de humanidad antigua. «Lo siento, papá», murmuró. «No por lo que hice, sino por haber sido descubierto. Supongo que eso dice todo sobre lo que soy ahora». Salí de aquella habitación del hospital sintiendo que había perdido a mi hijo 2 veces. Primero a la ambición, a la oscuridad que lo devoró. Después al sistema judicial que ahora se lo llevaba. En el camino de regreso hice una parada en casa de Aurelia. Estaba en el portal tejiendo con calma, como si la semana anterior hubiese sido una tormenta que ya había pasado. «¿Cómo está Mateo?», preguntó cuando me senté junto a ella. «Sobrevivirá», respondí, «al menos físicamente». Nos quedamos en silencio mientras el tic-tic de las agujas llenaba el aire tibio de la tarde. «¿Sabes, mamá Mateo?», dijo, «que usted tenía razón desde el principio». Ella detuvo el tejido un instante y suspiró. «Preferiría haber estado equivocada, hijo. Mucho más». ¿Cómo pudo darse cuenta de todo mientras yo no veía nada? Aurelia dejó el estambre a un lado y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su mirada seguía siendo un faro. «Cuando amas de verdad, ves lo que otros no ven». Hablaba con calma, sin dramatismos. «Tú lo veías todos los días. Los cambios fueron tan lentos que se te escaparon. Yo que solo lo veía a ratos, noté cada sombra nueva en sus ojos». Las semanas siguientes fueron una sucesión de decisiones amargas.
Mateo fue acusado formalmente y, siguiendo la recomendación de su abogado, aceptó un acuerdo. Confesó cada uno de sus actos, entregó información sobre los prestamistas y recibió 12 años por intento de homicidio calificado. Vendí el terreno y usé ese dinero para pagarle un buen abogado, no para reducir su sentencia, sino para asegurarlo en una prisión donde aquellos acreedores no pudieran encontrarlo. Reescribí mi testamento, dejé la mayor parte de mis bienes a instituciones caritativas. Solo asigné una fracción para Mateo para cuando saliera. No por nostalgia ni indulgencia, sino porque creo o quiero creer que incluso los que fallan merecen una oportunidad de levantarse. La casa donde crecimos, donde casi perdí la vida, quedó convertida en un museo de heridas. Pensé en venderla, pero Aurelia me detuvo. Esta casa sostuvo demasiadas historias, Lorenzo. No dejes que el capítulo final borre a los demás. Me quedé. Renové todo, muebles, paredes, jardín. Fue como rehacerme por dentro capa por capa. Aurelia se mudó conmigo, no porque necesitara ayuda, sino porque entendimos que la vida es demasiado corta para vivirla separados de quienes realmente importan. Nunca imaginé que mi propio nieto haría algo así, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el portal recién pintado. Pero tampoco dudé ni un segundo de que te protegería, hijo. Una madre es una madre, aunque cargue 90 años en los huesos. Hoy han pasado casi 6 meses desde aquella cena. Visito a Mateo en prisión todos los meses. Nuestras conversaciones son breves, tensas, llenas de silencio. A veces veo un destello de arrepentimiento, otras un vacío que me hiela. No sé si algún día podré perdonarlo del todo. No sé si una traición así puede repararse, pero sigue siendo mi hijo. Y sigo intentando. Aurelia, a sus 91 años, continúa fuerte. Teje en el portal, como si moviera los hilos del tiempo, observando el mundo con esos ojos que siempre ven más allá de lo evidente. Fue ella quien me enseñó la lección más dura y más bella: el amor verdadero no ciega, ilumina, incluso cuando duele. Seguimos poco a poco reconstruyendo lo que la traición quebró, redescubriendo lo que significa familia, aunque ahora sea más pequeña, marcada por cicatrices profundas, pero también por la lealtad que sobrevivió al golpe más brutal. Aquella noche, en que casi muero, me reveló lo esencial, lo que verdaderamente deja huella. No son los bienes, ni la tierra, ni las casas. Lo que importa es el amor que damos, las vidas que tocamos, las lecciones que dejamos atrás. Quizá cuando Mateo cumpla su condena y enfrente sus demonios, encontremos un camino hacia una reconciliación diferente. No volveremos a ser lo que fuimos. Eso murió en esa mesa del comedor. Pero tal vez podamos ser 2 hombres que pasaron por el fuego y vivieron para contarlo. Ahora vivo cada día como un regalo, acompañado por Aurelia, agradecido por la segunda oportunidad que su sabiduría me regaló, agradecido por aquel mensaje que salvó mi vida. Hijo, finge que te sientes mal. Sal. Un mensaje sencillo que me reveló una verdad feroz. El amor de una madre es la fuerza más grande que existe. Mi vida hoy es más simple, más honesta. Aurelia vive conmigo. Su presencia es un consuelo inmenso.
Mateo cumple su condena. Lo visito, lo escucho. A veces veo culpa, otras no. El psicólogo dice que por fin empieza a enfrentar sus sombras, la adicción, la negación, la soberbia. Respecto a los acreedores, pude negociar con los legales. Los otros, los peligrosos, fueron identificados y ahora enfrentan sus propios problemas con la justicia. Mi testamento ahora beneficia a instituciones de apoyo a adictos. Para Mateo, solo lo necesario para no empezar desde cero cuando salga. La cocina. Esa cocina donde casi pierdo la vida, la renové por completo. Donde antes él cayó convulsionando, ahora hay una mesita de café donde leo el periódico al amanecer. Aprendí que perdonar no es olvidar, es caminar con la cicatriz sin permitir que te defina. Aurelia rara vez menciona aquella noche. Cuando le pregunto cómo supo, cómo pudo mantenerse tan firme, solo sonríe y dice: «Las madres saben, hijo. Las madres siempre saben». La vida me enseñó de la forma más dura que la familia no es solo sangre, son decisiones. Mateo eligió un camino. Aurelia eligió otro. Y yo vivo entre ambas realidades, tratando de encontrar paz. En noches silenciosas, cuando el pasado amenaza con aplastarme. Recuerdo lo último que mi madre me dijo al salir del hospital. La vida es demasiado corta para mirar hacia atrás. Mira hacia adelante, hijo. Siempre hacia adelante.